Tell me when there's one person. Okay. I'm gonna go like this. Hola, Dios les bendiga. Si se estás uniendo, vamos a esperar unos 30 segundos para que así les demos chance para que se unan todos. En unos 30 segundos empiezo. Dios bendiga. Y primera a la hermana Isela que se contestó el nombre. No, es que no puedo ver. Dios les bendiga, hermana Viri, ya te vi que estás ahí. Gracias por ser la primera. Otro regalo. Otro regalo. ¿Cuántos tenemos? Échale. Ok, vamos a empezar. Quiero leer un versículo que está en el libro de Lamentaciones. Leí esto hace unos días y me gustó. Es el libro de Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 33. Dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Mira el 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y si eres como yo, pues a veces cuando estamos pasando por cosas pesadas en nuestra vida, preguntamos, pero ¿por qué está pasando esto? Y me gusta esta porción porque me recuerda que Dios nunca trae algo a nuestras vidas que está pesado voluntariamente solo para afligirnos, sino siempre es para que aprendamos una lección de lo que estamos pasando. Y dice que también compadece con nosotros según su gran misericordia. Así que vamos a orar para poner este servicio en las manos de Dios. Y si estás conectando con nosotros, Dios te bendiga y estoy contento que estás aquí. Padre, te damos gracias por este jueves que nos permites otra vez estar vivos espiritualmente y físicamente. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y pido que tu Espíritu Santo esté conmigo, este lugar, con mi papá, mientras tratamos de transmitir un servicio a través de Facebook. Te pido por todas las familias de Palabra de Vida y todos los que van a estar viendo, Señor, que tú mandes tu paz, Señor, y que tú estés con nosotros en estos momentos que vamos a dedicar a ti. En el nombre de Jesús, amén. Voy a cantar un canto. Es un canto antiguo, no sé si... Yo creo que muchos se lo van a saber. Se llama Al que me ciñe de poder. Solo a él
haya traído memorias para algunos de ustedes que antes la cantaban. Y voy a cantar un canto más. Este canto creo que es nuevo porque apenas me la aprendí yo y es de un grupo que pues casi no conocemos, pero esta canción se llama Completo está y habla pues de ese trabajo de que cuando Jesús nos redimió, nos hizo nuevas criaturas y ya lo viejo pasó y lo nuevo entró. Amén. Porque habría de dudar o en temor permanecer, si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, en paz vivo porque sé, mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá y si vuelvo a caer. Sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo todo el temor atrás. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo estoy, soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Completo está. Lo que haces tú completo está. Amén. Espero que estos tiempos de adoración y con estos cantos
hayan bendecido y espero que ya sus corazones estén listos y preparados para escuchar la palabra de Dios. Y así les dejo al pastor, a mi papá, para que les traiga la palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia PDB, saludos. Es bueno estar aquí con todos ustedes una vez más, poder compartir la palabra del Señor, así de que bendiciones a todos, tú que estás ahí ya sintonizando este servicio. Recuerda que los martes a las 7 es nuestro servicio por online y también los jueves a las 7 y los domingos a las 11. Sigue haciéndote ese hábito, ¿ok? Porque es importante poder seguir conociendo más a nuestro Dios, y es lo que vamos a estar hablando en este día. Cómo poder seguir conociendo más a nuestro Dios. 3 maneras de poder seguir conociéndolo más, o 3 maneras de cómo podemos conocer más a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Esto es algo que he compartido con la iglesia, pero que me gustaría compartirlo aquí con ustedes porque sé que es importante. Sé que en estos tiempos tenemos que seguir poniéndonos esa meta de buscar más de Dios indudablemente. Así de que Dios les bendiga a todos. De veras me da gusto poder estar aquí con todos ustedes. Pensé que a lo mejor no iba a poder estar. Después le digo por qué, ok, ya que acabe. La idea es que en este día quisiera leer una porción de la palabra de nuestro Dios. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, versículo 14. Esta carta que el apóstol Pablo le manda a los romanos. Y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Estas palabras es lo que el apóstol Pablo decía, así de que Dios bendiga su palabra. Voy a estarte hablando de estas 3 maneras de poder conocer a Dios basado en mi testimonio, basado en una experiencia real mía, que así es como yo conocí, o así es como Dios tuvo misericordia de mí. Y hasta ahorita pues quizás haya más maneras de conocerlo, por supuesto, pero estas son las 3 maneras importantes de cómo nosotros podemos conocerlo más a nuestro Dios. Nunca vamos a acabar de conocerlo, así de que no podemos sentarnos y decir ya fue todo. Siempre Dios nos quiere enseñar algo a nuestras vidas. Así de que es lo que voy a estar mencionando, cómo poder conocer más a nuestro Dios. Imagínate cómo nosotros conocemos a una persona, en el ámbito que sea un amigo, sea a un profesional, sea un doctor, a cualquier persona o a una cosa. ¿Cómo es que nosotros la vamos a conocer? Creo yo que la primera manera es, vas a oír un poquito de esa persona, vas a oír de esa persona. Esta es una de las primeras cosas en que todos nosotros comenzamos a oír de Dios, oyendo. La segunda cosa es leyendo y la otra es experimentando. Voy a estar mencionando de esto. La primera es oyendo. Es importante, por supuesto, oír de alguien para que nosotros podamos conocer a esa persona. Si nadie te platica de alguien, si tú tienes un doctor y hablas muy bien de él y te comentas a otras personas de cómo es un buen doctor, de cómo te da buenos consejos, de cómo te atiende bien y todo eso, pues me imagino que la otra persona va a querer conocerlo. Es importante poder estar oyendo, por supuesto, de alguien para que surja ese interés y así quieras conocer a esa persona. Y bíblicamente también nuestro Dios así es. Romanos 10:17, la Biblia dice que la fe o la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. De esta manera es que nosotros vamos a poder comenzar a tener fe en nuestro Dios, que tanta falta hace, por supuesto, en estos tiempos. Dice, así que la fe es por el oír, pero fíjese bien, oír la palabra de Dios. Comencé diciéndole que si usted escucha de alguien, por ejemplo, si usted oye mucho de alguna persona, o oye mucho quizás de otra persona que no tiene nada que ver con Dios. Usted oye mucho, quizás se oye mucho de Mahoma, de Buda, o yo no sé, de santos, de virgen, lo que sea. Usted puede tener fe probablemente, si oye mucho de eso. Pero el punto es qué tan bíblico es. Aquí la idea es que la verdadera fe viene por el oír
oír la palabra de Dios. ¿Cómo comencé yo a acercarme a Dios? Era en el año 87, 1987, que un hermano, Dios bendiga a este hermano, tu hermano Paco, él comenzó allá en Mount Vernon a testificarnos a muchos de nosotros de Nayarit. Ahí estábamos como unos 30 o más de Nayarit en un apartamento, y él siempre, andábamos en la coliflor, y él siempre nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba de Jesucristo. Pero nosotros sencillamente no entendíamos nada. Recuerde que el hombre está ciego espiritualmente, no comprende y no entiende la palabra de Dios. Él nos hablaba y nos hablaba, íbamos a su apartamento, nos invitaba, nos ponía películas, y el punto es que siempre nos estaba hablando. Y lo que yo pensaba, siendo que yo creía en Dios, era monaguillo allá en mi pueblo, en Chapalilla, le ayudaba ahí al cura, se me olvidó el nombre de este cura, pero trabajé mucho ahí con este otro, el hermano Fren, o el seminarista Fren, que es el que anduvo ahí, que por cierto en Chapalilla le pusieron el guarache veloz, porque andaba caminando por todas las calles de Chapalilla. La idea es que yo me crié en ese ambiente, oyendo de Dios, no era un ateo, pero cuando me hablaba este hermano de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo era, lo que Jesucristo hizo y todo lo que es el Evangelio, sencillamente yo pensaba que se trataba de una religión. ¿Por qué razón? Porque yo eso era, yo tenía una religión. Yo pensaba que se trataba de una secta, porque sencillamente era algo diferente. Y sencillamente no lo comprendía, no lo entendía. Pero así fue como Dios comenzó a tener misericordia de mí. Recuerdo que oyendo y oyendo y oyendo, y es lo que necesita mucho, por supuesto, querido hermano, querido amigo que me escuchas, pon tu parte. Si tú ya conoces a Jesucristo, sigue poniendo tu parte, sigue escuchando de Dios, sigue aprendiendo de Dios, sigue educándote, por supuesto, sigue escuchando más, porque a través del oído es que va a venir, oyendo la palabra de Dios, es que vas a tener más fe en Dios. Vamos a tener más fe, por supuesto. Entonces es importante seguir escuchando. En Mateo 20:30, ahí se menciona sobre dos ciegos que estaban ahí en Jericó. Jesús iba pasando por allí, y dice ahí que ellos oyeron que ellos estaban junto al camino. En Mateo 20:30. Y dice que ellos oyeron que Jesús iba pasando por ahí. Y yo me imagino que ellos, por supuesto, habían oído un poquito de Jesús, que hacía milagros, que sanaba enfermos, que limpiaba leprosos y muchas cosas más que hacía. Ellos habían oído un poco de él. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ellos oyeron que Jesús iba pasando por allí, empezaron a clamar y a pedirle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Aunque la gente quería impedirlo y aunque la gente no quería que ellos siguieran gritando, ellos siguieron, porque querían recibir algo de parte de Jesucristo. Quiere decir que es muy importante escuchar de Dios, oír de Dios. Así es como todos empezamos. Así es como empezó mi conversión. Comencé a escuchar, comencé a oír. Pero ¿qué es lo que más empezó a cambiar mi vida? Es cuando el segundo punto, a Dios se le conoce también leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Juan 5:39 dice que escudriñemos las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Escudriñar quiere decir indagar, profundizarte en ellas, investigar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué es lo que tiene para nosotros? E indudablemente así es como comenzó Dios a abrir mi entendimiento. Cuando comencé a leer la palabra de Dios. Los libros, a mí me gustaba leer muchos libros. Allá en mi pueblo yo leía mucho, los que son de mi edad. Yo leía muchos libros, empezando por Calimán. Usted sabe, esas novelas no es que había antes, eran las novelas de aquellos tiempos. Iba ahí con Filimón Partida y ahí me la pasaba todo el fin de semana leyendo de Calimán, leía de La Guía Solitaria, leía de Orión, leía de Melinda, Aniceto, Juan Sin Miedo, Capulina, un montón de novelas, pero porque me gustaba mucho leer. Ese atributo, se puede decir así, pues Dios lo usó en mi vida cuando a mí este hermano me dio una Biblia. ¿Qué fue lo que hice? Pues comencé a leerla.
Y empecé a leerla, y empecé a leerla. Empecé a leer los evangelios, empecé a leer las cartas, y me daba cuenta, por supuesto, que era lo mismo que yo leía cuando pasaba a leer la primera lectura o segunda lectura. La diferencia que comencé a mirar es que a mí la palabra me comenzó a despertar, me comenzó a alumbrar mi corazón, comenzó a revivir mi espíritu. Y cuando yo iba a esa iglesia y leía la primera lectura o segunda lectura, todo lo que leía, la gente estaba igual que yo cuando este hermano me hablaba. Sencillamente no entendía nada. Salía y era igual. El que fumaba, fumaba. El que tomaba, tomaba. El que andaba en los bailes, en los vicios, en la música mundana. El que andaba haciendo de todo, seguía haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenía una religión. Se sentía a gusto ir los domingos a la iglesia. Indudablemente, leyendo es como yo comencé a convertirme, como me comencé a convencer. Mire bien, me comencé a convencer. Y es lo que le digo a las personas: no me creas a mí, o no le creas a alguien más. Por tu cuenta, ponte a leer, ponte a leer. Pídele al Espíritu Santo que te revele la palabra. Pídele al Espíritu Santo que le dé vida a tu espíritu. Si es que no tienes vida eterna. Si tienes una religión, se entiende, pero lo importante es que tengas la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, y eso solo te lo puede dar Jesucristo, que murió por ti en la cruz del Calvario. Pregúntate eso. Si hoy murieras, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Y si irías al cielo, ¿por qué irías? De veras, pregúntate eso, ¿por qué irías? ¿Porque piensas que tus obras son buenas? ¿O porque verdaderamente descansas en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que pagó por ti en la cruz del Calvario? Porque verdaderamente hemos reconocido, a través de leer, reconocemos que hemos ofendido a Dios, que somos faltosos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, que merecemos el infierno. Pero gracias a su gracia, Dios cargó el pecado de todos nosotros. La maldición del pecado la cargó en Jesucristo. Y de esta manera Dios nos mira a nosotros perdonados, limpios, justificados. Es como si tú vas con el juez y tú sabes que has hecho algo malo. Tú sabes que has hecho alguna cosa que estuvo mal, has robado, quizás has violado, has hecho muchas cosas que están mal. Y por eso estás delante del juez. ¿Tú crees que el juez te va a valer y va a decir qué tantas buenas obras has hecho? Si estás ahí porque eres culpable de algo, vas a ser culpable. Las cosas buenas no te van a contar. Pero si alguien que está allí dice yo pago por él, el juez, ¿qué tiene que hacer? Él dice, pues eso es algo justo. Hay alguien que está pagando por ti, aunque no merezcas, pero alguien está pagando por ti. Así es, Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que somos salvos por su mera gracia. Por pura gracia es que nosotros somos salvos. Solo los libros indudablemente a uno lo cambian. O los libros te informan, los libros te informan. Pero la Biblia te va a transformar porque es la palabra de Dios. La Biblia tiene vida porque es espíritu, es la palabra de Dios. Y es muy importante poder entender eso. Fue leyendo como yo empecé a convencerme. Mira bien, estaba convencido. Llegó un momento que me convencí a través de oír y a través de leer. Pero no estaba convertido, nada más estaba convencido. Y quizás tenemos esas etapas. Algunos oyen y oyen, pero si no leen, no van a poder experimentar por su propia cuenta. No se van a convencer de lo que la Biblia dice, del error en lo que a veces nosotros crecemos. No van a comprender que todos nosotros nacemos muertos en pecado. No van a comprender que todos nosotros nacemos destituidos de la gloria de Dios. Aquí el punto es de que es importante leer. Quizás tú digas, pastor, pero yo no sé leer. Bueno, pues sigue oyendo el Evangelio, porque está en audiolibros. Oye, sigue oyendo, mayormente ahorita que en estos tiempos hay mucha información en las redes sociales de lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Pero Josué 1.8 dice ahí, Dios le encomienda a Josué y le dice, nunca
se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué promesa y qué bendición. Para meditar en la palabra de Dios, ¿cómo una persona va a meditar en lo que la Biblia dice si no la lee? ¿Cómo nuestro cerebro, nuestra mente va a poder meditar en la palabra de Dios si no le estás metiendo palabra de Dios? ¿Cómo vas a fortalecer tu fe si no estás leyendo? Y no me refiero nada más al inconverso, me refiero también al que ya es cristiano. No es mucho lo que leen. Por eso se dice de un pastor que fue a visitar en un hogar a unas personas, le invitaron a comer. Dice que las personas, este matrimonio de ahí de ese hogar que fue a visitar el pastor, le dieron de comer y le regalaron o le dieron una cuchara para que comiera, una cuchara especial, muy hermosa, muy bonita, que se podía distinguir entre todas. Después que el pastor se fue de la casa, pasaron los días y dice que los hermanos empezaron a notar que la cuchara de ahí para adelante, cuando el pastor vino, ya no la hallaban, se había perdido. Ellos no se animaban a decirle al pastor que si se la había llevado, pensaban que pues, a lo mejor iban a ofenderlo, decirle que se la robó. El punto es que pasaron como 2 o 3 meses y esta hermana le dijo al pastor: desde que usted fue ese día a la casa, se perdió la cuchara. Y quisiera saberle si por alguna razón no, pues que se le haya pegado por ahí, que se le haya traído. Y el pastor le dijo: no me la traje, la puse en la Biblia que tienen allí en su casa, adentro de la Biblia. ¿Se imagina? Ellos se pusieron colorados porque señal de que no habían abierto la Biblia. Y a veces así pasa, indudablemente. Es bien importante leer. Nuestra cultura no nos infundieron eso de estar leyendo libros, pero es muy importante en este tiempo que estamos pasando por este virus. Es importante que estemos leyendo algún libro aparte de la Biblia, que sigamos capacitándonos. ¿Cómo nosotros ahorita, en todo este tiempo que estamos viendo y pasando, cómo es que nosotros sabemos un poquito acerca del coronavirus? Porque hemos estado oyendo de todo lo que es eso. Sea cierto unas cosas o no sea cierto, la cosa es que yo sé que hay mucha información, una sabrá Dios, pero la idea es que oyendo es como nosotros sabemos todo esto. ¿Cómo es que una persona puede contagiarse? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oyendo es como nosotros podemos comprender todo esto. Y por supuesto, leyendo sobre todo esto. Usted sabe que leemos mucho sobre estas informaciones. Leíamos quizás mucho también de primero sobre lo que es el coronavirus, que se hizo en Wuhan o que fue alguna conspiración, lo que sea. El punto es de que oyendo y leyendo sobre esto nos damos cuenta cómo trabaja, qué es los remedios que podemos usar para poder combatir todo esto. Indudablemente es una realidad, no es un mito, no es una leyenda esto. Así como la palabra de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. El virus, por supuesto, es algo real que existe y quizá yo después se lo diga. De aquí a unos 2 o 3 días, porque me fui a hacer el test hace poco, ahora me sentí un poquito mal, dolor de cabeza y calentura y un poquito también dolor de huesos. Gracias a Dios que ahorita estoy un poquito mejor, pero de todas maneras quise hacerme esto. ¿Para qué? Pues para poder hacer lo que tengo que hacer. Se imagina que yo saliera que soy positivo, tengo que tener más cuidado, porque a veces no lo tenemos. Usted sabe que hay muchos que no tienen cuidado. Claro que no voy a ir a la tienda como normal. Tendría que taparme, tendría que cubrirme. ¿Por qué? Por el beneficio mío y también por el beneficio de los demás. Indudablemente, ¿por qué? Porque he oído y he leído sobre todo esto, cómo es que esto pasa. Yo sé que hay personas que a veces pues no lo hacen. Imagina una persona que no hace nada de todo esto. Creo yo que lo primero que está haciendo es no se está sometiendo a las autoridades, porque nos están diciendo que guardemos el distanciamiento social hasta que esto sea combatido. Cuando una persona no lo está haciendo, cuando siga habiendo esa comunión o siga habiendo esas reuniones, indudablemente la persona puede contaminarse más, y es la razón por la que ahorita aquí en el Valle ya aquí no hay más contaminados. Ahorita estaban haciendo este test ahí en
Grandview, que es donde fui, y mañana lo van a hacer ahí en la Harrison, para que usted, si por ahí está viendo, mañana lo van a hacer ahí en la Harrison, donde tiene que llamar y hacer una cita. El punto es de que, así es como nosotros sabemos todo esto, imagínate, al darme cuenta de que si lo tuviera o tuviera este virus, pues tengo que tener más cuidado. ¿Qué harías tú si supieras que tienes una enfermedad que se puede contagiar, que tienes diabetes o sida o otras cosas? ¿Y le darías sangre a cualquiera? Yo me imagino que no. La pregunta es, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo sabemos que no tienes el virus? Quizás tú digas, yo me siento fuerte, me siento bien, me siento sano. Sí, pero los expertos dicen que la mayoría de las personas no tienen síntomas, pero sí lo tienen. ¿Qué es lo que hace una persona cuando no pone cuidado en esto? No está obedeciendo a las autoridades, ni se está amando él mismo, ni ama, por supuesto, a las personas, a las ovejas, si es pastor o si es miembro, lo que sea. La idea es que está demostrando que no tiene esta conciencia social, que no le hace que contamine, porque quizás piensa que no pasa nada. La idea es que esto indudablemente es a través de leyendo y oyendo. Es como uno sabe todo esto. Volviendo a la palabra de Dios, oyendo es como nosotros vamos a convertirnos, vamos a conocer, y leyendo también. Así es como yo comencé a leer la palabra de Dios, y eso comenzó a cambiar mi vida. Eso comenzó a llenar mi corazón, a entender muchas cosas. Dios comenzó a obrar, comencé a convencerme, pero no estaba convencido, pero no convertido. ¿Qué tuvo que venir entonces? Para conocer a Dios, el tercer punto es, tenemos que experimentar. Es importante experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que mucha gente quizás no entiende. Yo sé que caminamos por fe, no por vista, no por lo que sintamos, pero todos sabemos que Dios es real. Si tú sabes que el diablo es real, pues también Dios es real, Jesucristo es real, el Espíritu Santo es real. Y nosotros somos templos del Espíritu Santo, o debemos de serlo. ¿De qué manera es que yo me convertí una vez que estaba convencido? Después de haber oído mucho y de haber leído mucho, recuerdo haber estado 1 de junio de 1989, después que pasaron 2 años y medio de estar oyendo y leyendo. Recuerdo que habíamos ido al espárrago y mi hermano, él estaba ya en la casa, yo estaba en el carro. Estaba escuchando el testimonio de un ex jesuita, Alberto Rivera, quizás muchos están familiarizados con eso, estuvieron. Y él ahí explicó todo lo que él hacía, todo lo que yo creía, todo lo que la religión te enseña, y todo lo que simboliza cada cosa y todo lo que significa, de acuerdo a la Biblia. Y recuerdo que yo le puse mucha atención, aunque estaba con un cigarro y tenía una cerveza, porque fumaba un poco y también tomaba. Ese día, cuando él acabó de dar su testimonio, él dijo, tú que estás ahí escuchando, ¿te gustaría invitar a Jesucristo que venga a tu corazón? Si tú sabes que lo necesitas. Y comenzó a hacer el llamado. Y yo recuerdo que allí hice esa oración. Cerré mis ojos y hice esa oración invitando a Jesucristo que viniera a mi vida, aceptándolo como mi Salvador personal, como mi Señor. Y ahí Dios tuvo misericordia de mí. Ahí experimenté literalmente la gloria de Dios. Ahí yo sentí una presencia que comenzó algo a pasar por mi cabeza, y comenzó a sentirlo por todo el cuerpo, algo caliente, algo calientito, pero yo sabía que era algo santo, yo sabía que era Dios que estaba ahí, yo sabía que literalmente el carro se había llenado de la gloria de Dios. Y yo no sé cuánto tiempo estuve ahí, estuve llorando, y cuando terminó, cuando se fue esa presencia, no se imagina la paz que vino a mi vida. Cómo cambió todo ahí. Mi hermano al otro día ya no me conoció.
Esta fue mi experiencia. Yo sé que muchos tienen diferente experiencia, pero esta fue la mía. Yo fui otro de la noche a la mañana. No que ya fui perfecto ni que todo cambió, pero hubo un cambio grande en mi vida. Yo había oído y había leído, pero no había experimentado el amor de Dios, la gloria de Dios. Yo no iba a la iglesia, yo no iba a una iglesia cristiana porque yo decía, pues eso indudablemente no es una religión. Yo tenía la mía. La idea es que todavía después de ese cambio que tuve allí, al otro día se fue el cigarro, se fue la cerveza, se fueron las maldiciones. Nunca más volví a maldecir. Se fue la música mundana, se fue los ambientes de andar en tanta cosa que no agrada a Dios. De ahí para adelante hubo un cambio grande en mi vida. Aquí la idea es que eso es lo que en mí pasó. Eso es lo que cambió mi vida. Y yo sé que la Biblia menciona muchos ejemplos de todo esto. Todos los hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, todos los discípulos, todos los que tuvieron un encuentro con él, la mujer samaritana, los samaritanos, todos decían, ya no creemos en ti, le decía la mujer, no más porque tú dices, sino porque nosotros lo hemos experimentado, sabemos que Jesús es el Mesías. Y así es como Dios tuvo misericordia de mí. Así es como comenzó a cambiar mi vida. Así es como me di cuenta que nací de nuevo, que tuve una conversión, que mi espíritu resucitó y que comencé a ser una nueva criatura. Así de que tú que estás ahí escuchando, recuerda, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir escuchando y hay que seguir experimentando la presencia de Dios. A solas con Dios es bueno estar. Por eso Jesús dijo, entra, cuando vayas a orar, entra en tu casa, cierra tu puerta y ora a Dios. Y es muy importante poder pedirle a Dios que siga manifestando en nuestra vida. Así de que Dios les bendiga a todos. Sigamos adelante, iglesia, y nos vemos pues el domingo a las 11 si todo está bien y no pasó nada en el test o no salió positivo, ¿ok? Dios les bendiga a todos y sigan orando por nosotros. ¿Vas a cantar canto? Sí. Ok, voy a dejarles a Isaac para que entone un canto y así él va a estar orando por esta palabra y Dios les bendiga a todos, iglesia. Hola familia, palabra de vida, Dios les bendiga otra vez de nuevo. Pues qué hermosa palabra, siempre es bueno recordar nuestra historia de cómo Dios nos salvó y cómo nos redimió. Y pues está lleno los salmos de que siempre tenemos que contar nuestro testimonio a otras personas porque hay poder en nuestro testimonio. Así que voy a cantar una canción para despedir y así los dejo.
consejo y vamos a orar una vez más para así concluir el servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos que pudimos compartir como familia, aunque sea a través de Facebook. Señor, sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y miras nuestros corazones que están congregados juntamente contigo, Señor. Y te pido por todas las personas, todos los hermanos y hermanas que están viendo, Señor, que tú mandes tu bendición, tu paz, Señor, para que nos mantenga fuerte hasta que vengas de nuevo y nos lleves al cielo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.